compañera Cristel. Bueno, empezamos con el esquema de introducción. En la contextualización tenemos dos datos. El primer dato es del Rayo Carama 2016, abusos en la época del caucho. Tenemos dos aplicaciones, las cuales son llegadas de los extranjeros y la evasión de la realidad. Como dato 2 tenemos el IPGH, Instituto Panamericano de Geografía e Historia. Y tenemos dos explicaciones, que es la derivación de la costumbre y la influencia y extensión de las creencias. Tenemos una razón a favor y una contra. La razón a favor es relatos que promueven la cultura y en contra la ocupación de la realidad. Como controversia tenemos la siguiente pregunta, que ¿consideras que una mujer se embarace del bufeo colorado? Como tesis tenemos lo siguiente, considero que no es posible que una mujer se embarace de un bufeo colorado. Antecedentes de desarrollo tenemos como en la siguiente línea defendería mi postura con un argumento sólido. Pasaremos con el párrafo redactado. Radio Carama 2016 informa sobre los casos de abusos que hubo durante la época del caucho. En esta emisora mencionaron que la llegada de extranjeros a nuestra selva peruana fue un periodo histórico traumático. Esto se debió a que nuestra selva peruana fue un periodo histórico traumático. Esto se debió particularmente a la horda de tiranías cometida por los extranjeros hacia las féminas indígenas, que abusando de su vulnerabilidad cometieron los peores actos inhumanos con ellas. Ante esta situación, las nativas buscaron un modo de proteger su integridad y lo hicieron ocultando la realidad alterna a través de un mito. Por otro lado, el Instituto Panamericano de Geografía e Historia, 2020, hizo una investigación en diversos países sobre los mitos más reconocidos, siendo el más popular la historia del delfín rosado, debido a la extensa influencia que tuvo en ciertas zonas de la Amazonía mediante creencias. De esta manera, el mito deriva de la costumbre de decir que una mujer al tener un hijo con un padre desconocido es hijo del bufeo. Ante esta situación hay personas que opinan que los relatos divulgados por los nativos promueven la cultura. No obstante, existen personas que opinan de manera distinta, refiriéndose que el mito es solo una historia divulgada que sirvió para ocultar las violaciones ocurridas en épocas del caucho. Frente a este contexto surge la interrogante. ¿Consideras que una mujer se embarace de un bufeo colorado? En cuanto a este interrogante, considero que no es posible que una mujer de un bufeo colorado. Para ello, defenderé mi postura con un argumento sólido. En efecto, es algo irracional que una mujer se llegue a embarazar de un delfín rosado, pues esto solo es un tapón que oculta la vergüenza, miedo y humillación que sufrieron los indígenas en época de flagelo extranjero. Bueno, haré cierta sugerencia. Agregaré un comentario. Mucha redundancia en algunas oraciones. También falta de comas. Y por último, ciertas. Hay que recalcar que mejora ese par. No quiero apretar. Bueno, sería todo. Ahora pasamos al siguiente párrafo. Vamos con el párrafo con la estructura de definición. Como oración principal tenemos, considero que no es posible que una mujer quede embarazada de un bufeo colorado.
porque es una creada para ocultar los casos de abuso. Como definición tenemos lo que es el mito, el verbo sería es, y el género próximo la narración. La diferencia específica de cuentos maravillosos con personajes que tienen aspectos que sobrepasan los límites lógicos. Tenemos dos ideas terciarias, que serían la acción, bueno, son tres. La primera sería la acción realizada para informar la realidad amazónica, la segunda sería la adaptación y la cosmovisión amazónica, y como tercera, como fuente, tenemos Rogen Runril, Virgen de Samiria, que tenemos dos explicaciones, la cual sería la violación de María Reategui y culpan al Bufeo Colorado. La reiteración de la tesis sería, encuentro en desacuerdo de que sea posible que una mujer se embarace de un bufeo colorado. Nos pasamos al siguiente párrafo, que sería, considero que no es posible que una mujer quede embarazada de un bufeo colorado, porque es solo una excusa creada para ocultar los casos de abuso. En cuanto a lo importante de definir mito, esto se entiende como la narración de cuentos con personajes maravillosos que tienen aspectos que sobrepasan los límites lógicos. Para ilustrar la idea, mencionaré el caso de la violación sufrida por María Reategui, según la narración de Roger Rurril en Virgen de Samiria, 2002. Se demuestra que la joven Reategui ocultó el ultraje sufrido por vergüenza y llevó a culpar al bufeo por temor. Por estas razones, considero que no es posible que una mujer se embarace de un bufeo. Bueno, lo mismo ocurre en este párrafo. Para detallar algunos signos de puntuación. Espacio, se va a desconcentrar. Se va a desconcentrar. Y algunas palabras están de más. Pasaré con el párrafo de generalización. Como oración principal tenemos que no es necesario que una mujer se embarace, no es posible que una mujer se embarace de un bufeo, porque esta historia es solo un mito que se creó para ocultar los casos de abusos cometidos por los extranjeros. Tenemos dos casos, la primera sería Calvo, 1963, el Paite, la violación de Mañuca. Tenemos como dos ideas terciarias, el nacimiento de un niño con rasgos deformes y Sojo desmiente al pueblo. Como segunda idea secundaria tenemos Runril, 2017, Virgen de Samiria, historia de María Reategui, violada por el jefe de su marido y culpabiliza al bufeo. Y hacemos la misma reiteración de tesis. Por lo expuesto, considero que no es posible que una mujer quede embarazada de un bufeo. Pasamos con el párrafo. No es posible que una mujer quede embarazada de un bufeo, porque esta historia es solo un mito que se creó para ocultar los casos de los abusos cometidos por los extranjeros. Con el objetivo de respaldar mi postura, presentaré dos sucesos. En primer lugar, en la novela de Calvo, 1963, el Paiche señala que el personaje de Mañuca, esposa del protagonista, fue ultrajada sexualmente por un extranjero. Producto de aquel suceso, la mujer se encontró embarazada y dio a luz a un niño de cara moreteada, descomunal, cabeza cubierta de rubios cabellos, ojos azules y redondos, boca grande y caída como la de un anciano. El nacimiento de aquel niño deforme desató rumores entre los lugareños, pero el esposo de esta salió a defenderla y contar la verdad de lo sucedido. En segundo lugar, en la obra de Runril, 2017, Virgen de Samiria, nos narra la historia de María Reategui, una joven que, con su exorbitante belleza, cautivó al jefe extranjero de su esposo. Aquel foráneo quiso conquistar a la muchacha, pero ella se negó reiteradas veces. El hombre, al ver esta situación, secuestró a María y abusó de ella cada noche. Después de algún tiempo, la bella joven se encontró embarazada. Sintiendo vergüenza por su pasado, se ahogó
en la penuria de contar de que su hijo fue cuticipado por el bufeo. Por lo expuesto, considero que no es posible que una mujer quede embarazada del bufeo. En este párrafo solo hay algunas palabras que están en mayúscula. Están después de una coma. No deberían ir ahí. Bueno, eso sería todo. Pasamos a la siguiente. Tenemos de causalidad. Bueno, dice mito del bufeo. Ocasionó violencia simbólica, generó estos rumores falsos y fortaleció el encubrimiento de casos de abuso. Tenemos dos informaciones. El primero sería Rumril 2012, caso de la visitadora que logró escapar, la cual nos tiene dos explicaciones que emplean al delfín como principal persona responsable y que esconde la realidad por vergüenza. Como segunda información tenemos la autopercepción sexual de la mujer loretana, la cual tiene dos explicaciones: mujeres fáciles de conquistar y el estigma discriminatorio. Pasamos con el párrafo. Considero que es posible que una mujer quede embarazada de un bufeo colorado, ya que es solo un mito divulgado para encubrir los casos de abuso sexual. La propagación de esta leyenda ocasionó una violencia simbólica. En otras palabras, se utilizó la imagen del delfín rosado para ocultar la cadena de crímenes sexuales, tan graves que muchos de ellos no fueron revelados por vergüenza y deshonor. En consecuencia, de esta opresión simbólica se generan falsos rumores, como la creencia de que las mujeres de la selva son fáciles de conquistar promiscuas. Esto ocasionó un estigma discriminatorio a las féminas, pues ellas son tildadas de adúlteras e infieles. Sin duda, la tergiversación del mito fortaleció el encubrimiento de los casos de abuso. Por ende, no es posible que una mujer se embarace de un bufeo. Bueno, en este caso también faltaría signos de puntuación. Y algunas palabras omitidas. En este caso, considero que no es posible. Considero que es imposible. ¿Pero hacer mi reiteración? Es que considero que es imposible que un mujer. Bueno, pasamos con el siguiente párrafo. Desde conclusión, que como conector tendríamos, en conclusión, la reafirmación de la tesis. Considero que no es posible que una mujer se embarace de un bufeo colorado, ya que es solo un mito divulgado para ocultar los casos de abuso sexual. La reflexión crítica. Tenemos dos soluciones. Tenemos una propuesta y un impacto. Como propuesta tenemos priorizar los casos de abuso y como impacto la justicia a las víctimas. Como solución 2 tenemos concientizar sobre el estigma discriminatorio y el impacto que generará sería erradicar conceptos de las mujeres amazónicas. Vamos con el párrafo. En conclusión, considero que no es posible que una mujer se embarace de un bufeo colorado, ya que es solo un mito divulgado para ocultar los casos de abuso sexual. Para abordar más esta situación, propondré dos recomendaciones importantes. En primer lugar, es fundamental priorizar y atender los casos de abuso que han afectado a las mujeres indígenas. Por consiguiente, esto garantizará así una justicia adecuada para las víctimas. En segundo lugar, debemos evitar el estigma discriminatorio sobre las mujeres de la selva, pues de este sentido se erradicará los malos conceptos que se tienen sobre las mujeres amazónicas. Redundancia ahí. Solo falta uno que otro punto en este párrafo. Tiene concordancia. Bueno, en conclusión, le haré algunas recomendaciones acá a mi compañera sobre no hacer mucha redundancia, poner los signos de puntuación,
eh, mejorar el texto de definición